hicimos una planificación para segundo año con el contenido fracciones. Esta planificación se va haciendo en etapas y primeramente no sabíamos que le íbamos a tener que aplicar luego, porque la parte era teórica. Entonces decidimos hacerla para segundo año, pero ninguna de las tres éramos maestras del grado. El año pasado Leticia tenía primero, yo tenía cuarto y Marta tenía primero. Entonces, además trabajábamos en escuelas diferentes, o sea, yo creo que el enriquecimiento también de la tarea está hacer hincapié en eso. Digo que no éramos maestras de la misma escuela, trabajábamos en escuelas diferentes, trabajábamos en diferentes turnos, con diferentes clases, y bueno, nos juntamos para hacer esto como una tarea para un curso. Entonces, luego fuimos aprobando las sucesivas etapas del curso, y una de las etapas era aplicar este proyecto, esta secuencia, en el grado. Bueno, entonces ahí se nos generó una dificultad porque no teníamos ninguna de ese grupo a cargo. Entonces, hablamos con el director de la Escuela 99, que es donde trabaja Marta actualmente, y ya es efectiva en esa escuela, entonces el año pasado también trabajaba allí, y él accedió a que lo hiciéramos en su escuela, que fuéramos a aplicar allí las actividades. Entonces, las diferentes actividades de esta secuencia, que fueron aplicadas en diferentes días, teníamos que ir, en el caso de Leticia y mío, que no éramos maestra de esa escuela, dejar nuestra clase a veces acá, porque era en otro turno, y ir a la clase de segundo a trabajar con esos niños, ¿no?, de esa escuela, que éramos totalmente, para nosotros ellos eran desconocidos y para ellos nosotros éramos desconocidas, y solamente íbamos a aplicar la actividad y luego nos retirábamos, y así fueron todas las actividades que ahora vamos a ver, fueron aplicadas de esa forma, pero se logró un buen trabajo. Bien, además del objetivo general que acaba de leer la compañera, nos planteamos varios objetivos específicos. El primero que está en la presentación, bien, ¿qué era lo que nos pretendíamos con esta secuencia de actividades? Bueno, ¿qué queríamos? Que el niño se aproximara, comprendiera, fuera haciendo suyo ese conocimiento. Entonces, ¿qué queríamos? Que comprendiera que el todo es lo que se considera como unidad, y nosotros esa unidad la podíamos, digamos, fraccionar, repartir en partes iguales, y cada una de esas partes, ¿con qué nombre lo denominamos? Se denomina fracción. No importaba si las cantidades eran continuas o discretas. También propiciar la comprensión de que el todo se conserva, aunque ese todo se divide en partes. Incentivar la representación de fracciones en varios registros y establecer relaciones entre estos. Y fue así que de estos objetivos fueron partiendo las distintas actividades. Bien, esta es la primera... Sí. Un aspecto importante que nos hicieron hincapié en el curso es que vieron el tercer objetivo, que es sobre incentivar la representación de fracciones en varios registros y establecer vínculos entre ellos. Es trabajar la parte pictográfica, que ustedes van a ver ahora en las capturas de pantalla, también y la parte aritmética, y vincularlo siempre. O sea, no quedarnos con aquella idea de la fracción como relacionada con la acción de comer, como muchas veces nos educaron, repartir pizzas, tortas, ¿no? Vincularlo con otros. Por eso nosotros tomamos también cantidades discontinuas, y ahí van a ver ustedes figuras rectangulares, por ejemplo. Bien, la actividad 1 consistía en entregarle un puzzle a los niños, los cuales estaban divididos en partes iguales, y ese puzzle podía tener 8 o 10 piezas, y la consigna era pinta una parte o sea, una porción,
una vez que tenían pintada esa porción de cada puzzle, a través de interrogantes, queríamos que los niños pudieran decirnos a ver cómo podíamos llamar nosotros a esa parte que había quedado pintada de ese total, de esas piezas que en su conjunto formaban el todo y formaban ese puzzle. O sea, desde el contexto extra matemático, desde su lengua materna, por ejemplo, ellos le llaman pedazos, partes, piezas, entonces porción, si la relacionamos con comida. Entonces después era aportarle, llevarlo a lo matemático, a lo intramatemático. De ahí aparecía nuestro aporte como número, que es una fracción, ¿no? Después en la segunda actividad ya incluimos las TICs, ¿sí? O sea, era una secuencia no íntegramente donde todas las actividades usáramos las XO, ¿no? Fuimos de apartes. Fue una herramienta muy valiosa y eso en las conclusiones del trabajo lo resaltamos. En la segunda actividad de esta secuencia ya empezamos a trabajar con la XO, de que ya de por sí para los niños era muy novedoso, ¿sí? Es una escuela, como hoy decíamos, enmarcada en un contexto social muy desfavorable, entonces muchas veces las XO, ellos no la usan como una herramienta para jugar o para escuchar música, o no la cuidan, la destrozan fácilmente, la dejan en la casa, y o sea, si no es desde la escuela que se potencia el uso de la XO y se les enseña a cuidar la máquina, como que ellos no pierden ese entusiasmo por la Ceibal. Claro, en sí el pilar, lo que nosotros queríamos buscar es que son niños carenciados, ya sea económicamente, afectivamente. Entonces, la XO es la herramienta que ellos pueden acercarse a lo que es la informática, porque es el único medio que tienen para poder acceder. Entonces tratamos de potenciar al máximo y de que no lo vean solamente como un aparatito de juego, sino como una herramienta en la que ellos pueden aprender y e incentivar siempre el investigar, el buscar, el interesarse, y el aprender, el compartir, el trabajo colaborativo, y fue así que se vieron muy entusiasmados y fue muy fructífera las diversas actividades que realizamos. Acá, bueno, la actividad brevemente la describo. Usando la actividad pintar debían hacer una figura, seleccionarla, ¿no? Y copiarla una determinada cantidad de veces y luego pintar una de esas piezas, ¿no? Y luego, bueno, de vuelta volvíamos a la parte, ¿no?, de la representación numérica, ¿no?, de esa cantidad pintada, ¿no?, coloreada, y la comparación de las partes. Acá, bueno, vemos que la Ceibal agiliza todo eso que a veces en lápiz de papel es un trabajo muy engorroso, trazar las figuras, tratar de que sean todas iguales, y sin embargo el uso de la XO agiliza eso y hace que la actividad sea mucho más novedosa para los niños. Igualmente, con esta actividad los niños se potenciaron porque ellos, por ejemplo, no sabían el uso de la herramienta seleccionar y pegar. Sí, la parte técnica también siempre tuvimos que estar enseñándola. Bueno, esta otra actividad es dentro de los desempeños de investigación guiada. Esto es en el marco del proyecto, ¿no?, que teníamos un modelo de planificación. Y acá hicimos tarjetas para Halloween y bueno, les dimos una cartulina y la consigna era cómo podemos hacer 8 tarjetas a partir de esa cartulina. Queríamos hacer 8 tarjetas iguales. ¿Cómo podíamos hacer? Y bueno, ahí empezó la manipulación del material, buscando a ver cómo poder resolver esa situación que se les estaba planteando. Fue planteada como una situación problema para ellos, porque vieron la cartulina grande y no sabían qué hacer. Primero iban a empezar a cortar y a pregar por cualquier lado, y la condición era que fueran en partes iguales. Entonces un momento fue
representarlo pictóricamente, y ahí fuimos al pizarrón. No pusimos fotos, tenemos una cantidad, pero los niños tenían que representarlo pictóricamente y al mismo tiempo vincularlo con la notación aritmética. Entonces luego de cortar la tarjeta, después que habíamos llegado a la conclusión, ¿no?, de cómo podíamos hacer, bueno, ¿qué parte representa una tarjeta del total de la cartulina, ¿no? Era de una cartulina sacamos 8 tarjetas, era una de 8, entonces fuimos después a esa fracción, 1/8. Y luego también fue algo que recordamos que nos quedó, doblamos la tarjeta para hacerle una tapa y una contratapa. Entonces después, para problematizar un poco más, bueno, le preguntamos la tapa qué parte sería del total de la cartulina, y un niño nos dijo, es la mitad de 1/8. Claro, porque no se había apropiado de 1/16, pero digo, cómo sí se fue apropiando, ¿no?, del conocimiento a través de la manipulación, de la creación, ¿no?, y de un trabajo continuado. Bueno, otra de las actividades hicimos un juego con dado, le llevamos un tablero. Entonces el dado tenía distintas fracciones, 1/4, 1/2, 1/8 y un entero. Entonces tiraban el dado y la fracción que le saliera era la que tenían que pintar, que representar en ese tablero. Y bueno, y después se hicieron comparaciones entre las distintas fracciones, teniendo en cuenta el ordenamiento de cuál era mayor, cuál era menor, y a ver qué más. El que coloreaba la fracción mayor era el que ganaba. Eso, bueno, se llegó luego de ver, comparando ahí, que comparábamos los tableros. No solamente trabajamos con la representación pictográfica, sino también con la representación numérica de la fracción. La actividad 3 es con la actividad memorizar. Ellos tenían que las imágenes que ustedes ven, los pares, es la representación pictórica y la representación numérica. O también podríamos hacerlo con audio, por ejemplo, un medio o escrito. Entonces, ellos tenían que crear pares y después jugarlo, intercambiarlo con otros compañeros, ¿no? Y las imágenes fueron hechas en pintar, por eso se ven tan pequeñas. ¿Se las proporcionamos nosotros a las imágenes? ¿O las hicieron? Bueno, no. Las imágenes las proporcionamos nosotros esta vez, las de pintar. Ellos debían crear el juego, ¿no?, asociar la representación pictográfica a la fracción y luego, jugar. Eso también les gustó mucho. Y luego, esta actividad fue creamos afiches en eToys, aplicando lo aprendido. ¿Por qué creación de un póster en eToys? Porque uno de los módulos del curso era con énfasis en la parte artística. Entonces teníamos que vincular las artes visuales a la matemática en este caso. Entonces, se nos ocurrió hacer pósters que fueran para los niños un material de consulta, ¿sí?, para tener en la clase, fueron impresos. Y acá una dificultad que se nos presentó fue el escaso dominio de la actividad por parte de los niños, ¿no?, para la parte de creación y de armado, ¿no?, porque eToys tiene muchísimas posibilidades, ¿no?, de muchas herramientas. Entonces, si bien la actividad se nos presentó esa dificultad que en el momento de planificarla, a veces los docentes, si bien creemos tener en cuenta un montón de variables, no siempre hay veces que nos topamos con algunas que no son imprevistas. Pero fue muy enriquecedor y a ellos les encantó poder hacerlo. Y por último, concluimos que la XO es un estupendo laboratorio matemático que nos permite conjeturar, desarrollar la intuición, demostrar, experimentar, suplir carencias, comprobar, y es un valioso instrumento didáctico al que todos los docentes no deben de tenerle miedo, sino experimentar y animarse a usarlo en el aula, y a los niños les encanta, y obtenemos riquísimas resultados en ellos. Muchas gracias.